¿Cómo se dieron tus primeros pasos en la literatura? ¿Cómo fue que decidiste ir por ahí, por la escritura y quizás no por otras profesiones o más allá de lo que vos te dedicas? Bien, creo que hay dos instancias. Hay una que fue como muy intuitiva y muy natural, que ni siquiera intervino ningún tipo de reflexión, que fue el deseo cuando era chica de que me sentaba, leía y escribía y la pasaba genial. Después tuve la suerte durante la primaria de que una profesora de literatura me dijo, bueno, hay un taller literario que están dando acá en el barrio, ¿por qué no vas? Bueno, y fui y me encantó. Y después también en la secundaria, pero no tenía una noción, una conciencia de que se podía vivir de escribir, de que eso era un oficio. No tenía ni idea de lo que era la imagen de una escritora. Es más, yo llamaba a mis amigas cuando venían a jugar a mi casa, les decía, juguemos a la redacción, pero no a la redacción de el diario, la publicación, la revista, sino como te dicen las maestras, que te dicen, hoy hay que hacer una redacción de tal tema. Para mí escribir, ni siquiera sabía lo que era un cuento, lo que era una novela, a pesar de que en mi casa sí había como un par de libros de Emilio Salgari, bueno, y demás sí leía. Y después, bueno, posteriormente vino como una conciencia más de decir, ¿qué hago con esto que me gusta tanto? Y a ver si puedo unificar, a pesar de que se sabe y sigue al día de hoy que nuestro trabajo está cada vez más precarizado, el de escritor, el de periodista cultural, el de crítica literaria. Bueno, ¿cómo puede unificar eh, algo que tenga una mínima salida laboral, que sabía que no iba a ser mega auspiciosa, pensé que iba a ser maestra, viste que los maestros en general están mal pagos, o profe de literatura, que también, bueno, lo que hago ahora también está muy mal pago, pero bueno, fui por ahí a intentarlo y tuve la suerte de que eso, que se dio después. Claro, sí, como fuiste bien encaminada, digamos. Tuve mucha suerte, sí. Está bien. ¿Cómo sentís que fue cambiando o evolucionando tu forma de escribir con el tiempo? ¿Qué temas te fueron captando a la hora de escribir? Bueno, te iba a hacer chiste malo, no, para mejor, todo. La verdad es que es difícil tener un autodiagnóstico o hablar de una progresión. Creo que siempre lo que la literatura, por lo menos en mis términos, igual no soy original, es una manera de conocimiento del mundo. Entonces, cuando uno quiere conocer, cuando tenés incertidumbres y cuando el mundo te resulta un problema. Y creo que ese es como el hilo conductor. Y quizá al principio eran como los modelos que se imponían sobre o al contrario, en los pocos relatos que yo había visto sobre la migración interna, sobre los modelos de los cuentos de hadas y lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser una persona exitosa y lo que realmente es, digamos, esa disociación me interesó siempre. Y eso, y no sé, en mi segundo libro de cuentos, periodismo, me interesaba los problemas, o sea, yo voy donde las cosas me generan problemas, que era el mundo laboral. Y me parece que es un libro, no digo que lo haya logrado, pero lo que lo convocó es que este tipo de conflictos, de tensiones entre lo aspiracional y lo que se puede hacer, tiene que ver con muchos otros oficios que no son necesariamente los de la comunicación y vocaciones y demás. Pues bueno, no sé, uno va ganando o cree que va ganando cierta cancha, al principio por ahí querés más cancherearla, mira cómo te manejo el adjetivo con el sustantivo, con los paréntesis, con el triple autodiálogo que tiene el personaje y a propósito no uso la palabra monólogo. Y después, bueno, eso, vas a decir, me volví un poquito más austera, creo. Igual no hay una fórmula, es como Kung Fu Panda, ¿viste? En el tercer, perdón el spoiler, en la última película que soy fan, él tiene, que es un oso panda claramente, pero su papá es como una suerte de garza y es chef y durante todas las películas previas dice, siempre para cocinar está el ingrediente secreto y algún día te lo voy a contar. Y cuando finalmente se lo cuenta,
Dice, el ingrediente secreto es que no hay un ingrediente secreto. Así que bueno, no lo sé, pero bueno, sigo siempre en la misma, en un punto y tratando de aprender también de los errores previos, ¿no? Claro. Y, ay, No te preocupes. escribiste novelas como Los domingos son para dormir y crónicas como La frontera imposible, Ujú. Palestina e Israel. Sí. ¿Cómo es ese pasaje entre un estilo y otro? Bien, hay como puntos en común que creo que tiene que ver con la inadecuación, con esto de las personas que no terminan de encajar, con esto de las cuestiones que parecen que son una cosa pero son otras, los mandatos de las redes, de la medida del éxito, que se dan tanto en la ficción que escribo como en la no ficción. Quizá en la no ficción lo que tiene es que vos tratás con personas reales y que ahí el tema del juego, que es lo que a mí mientras lo vivo, no se refleja necesariamente, a pesar de que trato tiene como una cara de humor mis textos, es que estás lidiando con personas reales. Entonces, si yo estoy viendo una madre palestina que tuvo una detención administrativa a su hijo y no sabe su paradero, no puedo hacer el chiste que haría si estoy con un personaje mío de ficción. Entonces creo que la responsabilidad es más dura y es más trabajo en un punto, aunque creo que todo es literatura, o sea, la de no ficción y la de ficción, hay que estar preocupado desde ya éticamente por la relación con la persona real cuando escribís cosas que pasaron de verdad, pero después lo que a mí me importa, en primer lugar, es la forma. O sea, bueno, ¿cómo vas a estructurar? Siempre que hay una mediación del lenguaje, hay literatura. Y a pesar de que cuentes el choque de acá a la esquina, el piquete en la 9 de julio, los incidentes de, no sé, de la barra brava de Cali, de Deportivo Cali, con que le robaron la bandera a Racing, ahí hay que ver si el evento genera una manera de contarlo que sea narrativa. Así que ahí hay como una unión muy fuerte, me parece, entre la ficción y entre la no ficción, con todas estas salvedades éticas que te digo cuando estás tratando un conflicto real que tiene como incidencia en la vida de las personas. O sea, ¿qué cosas quizás dentro de esos conflictos reales que quizás como periodista realizaste, viste ver más de cerca, qué cosas son las que marcaron más tu forma de escribir, tus escritos? no sé si puedo hacer esa escisión, digamos. Yo siempre, o casi siempre, me dediqué a periodismo cultural, que es mucho más fácil en términos de, bueno, hablas de un libro, o sea, pero bueno, después me picó el bicho con La Frontera Imposible, con Apache, con Mujeres de Dios, que son religiosas, yo tenía un montón de prejuicios, bueno, de ir a ver un poco qué pasa ahí y tratar de dar cuenta de la manera, de la misma manera que me importa que sea recibido cuando escribo ficción. O sea, que es que la historia sea entretenida, que tenga un trabajo con el lenguaje. Es el intento, te repito, no digo que lo haya logrado, pero que los personajes sean complejos, que no sea propaganda, porque muchas veces se asocia también en la escritura de no ficción con ciertos subgéneros de la no ficción que rozan el sensacionalismo. Que si yo hablo de vos, decir que sos buena o sos mala. Y no, por eso sos un poco buena, sos un poco mala, sos un poco loca, sos un poco cuerda, sos un poco generosa, un poco mezquina. Creo que ahí es como donde la literatura de ficción y no ficción se cruzan y entonces no puedo señalarte como un hito que me haya marcado. Quizá esto del prejuicio que tenía con las mujeres religiosas e incluso idealizaciones que tenía con el conflicto israelí-palestina de un lado y del otro. Y entonces, bueno, como la cosa fue ver el intermedio, pero eso me choqueó, yo no me lo esperaba. Pensé que iba a encontrar un bueno y un malo y que eso me iba a generar problemas. Es que uno a veces piensa que siempre como está el bueno y es lo que pasa mucho cuando uno ve las noticias, es eso, no está el bueno,
que hace esto y este es el malo y ya está. El culpable de Pasa todo, ahora, claro. pasa mucho ahora con Rusia y Ucrania y es como que está. Exacto, exacto. Y en realidad es todo siempre mucho más complejo de lo que uno ve. Tal cual. Bueno, sos periodista, escritora, docente, editora. ¿Cómo converge todo eso en Soñar? ¿Cómo es la sinergia entre...? Facilísimo y súper conflictivo al mismo tiempo, porque en un punto no disociás para qué estás trabajando y para qué no, y cuál es el ocio, porque yo la escritura de ficción la escribo, digo, como te comentaba al principio, porque me gusta, digo, no, hay veces que escribo y no, a menos, no sé, que me descarguen un cuento por una revista, que algo te pagan, pero también es como un pichuleo, no es que te hacen mes ni ahí. Y está todo vinculado, por suerte. O sea, a veces leo un libro porque se me canta, no sé, bueno, acá justo tengo este, lo empecé a leer el otro día que me lo mandaron, y digo, esto por ahí me sirve para una clase, no, y hago una reseña. Entonces eso, estoy como muy armonizada en ese tema, por más que después la cabeza te queda con la dispersión de, bueno, esto para una clase, esto para una reseña, esto para mi próximo libro de ficción, esto por ahí puede ir para una cosa de no ficción. Me parece que incluso hasta las vivencias, voy a hacer grandilocuente, de ir al supermercado, todo es como, digo, uno se puede convertir en una esponja que todo te sirve como para pensar en lo que estás haciendo, en lo que estás escribiendo, en lo que estás tratando de enseñar, no me gusta la palabra, pero compartiendo con alguien en un aula o en un espacio común. ¿Qué enseñas? Yo doy clases de literatura siempre, de ficción y de no ficción en general, y de periodismo cultural. ¿Cuál es tu análisis como entre todas esas facetas que tenés? ¿Cuál es tu análisis sobre la literatura, la situación de la literatura actualmente en Hispanoamérica y Argentina quizás más particular? Bien, creo que hay como una cosa permanente, que es que siempre la literatura fue una cosa de las élites, que no tiene que ver necesariamente con élites económicas, sino también con élites culturales o con grupúsculos que nos formamos. Digo, que tengo un montón de amigos, como eso, como agarré un libro cuando tenía 7 años, me copó, y no es que teníamos padres o familiares, y que éramos los raros de la clase, de que nadie leía, ¿viste? O sea, es para analizarlo con profundidad, pero creo que nunca la literatura fue una cosa recontramasiva. Eso por un lado. Por otro lado, sí hubo, que eso es más para hablar de la industria editorial, como no sé, el boom de los 60, viste, que se imprimía un montón, digo, el siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado, hace millones de años. Y había una conjunción de oferta y demanda. Creo que eso no pasa desde hace un montón con respecto a la literatura pura y dura. Después otros géneros, sí, cocina, autoayuda. Pero creo que mi pequeño diagnóstico, que es medio de oído o de ser parte del gremio, es que la pandemia sí ahora generó que se publicaran menos, que se realizaran menos ferias. Digo, esto es algo global, y Argentina no estuvo como por fuera de eso, y ahora se suman otros problemas, digamos, el tema del papel, que lo habló Guillermo Sacomano en la Feria del Libro, que hay una escasez de papel, digamos, creo que se imprime menos, pero al mismo tiempo hay una ebullición y una calidad literaria en todas las generaciones que me parece que es espectacular, a pesar de que haya menos recursos económicos desde las pequeñas editoriales y también de las grandes, que suspendieron muchos contratos de 2020 y 2021, por eso ahora viene todo atrasado, digamos. Está todo congestionado. Exacto. ¿Cómo es eso en cuanto a la difusión de las obras o de escritores en general? Mira, creo que ahora hay muchos canales, ¿no? Y hay muchos más géneros. Antes, no sé, si no llegabas en años anteriores, cuando yo era chica, a veces alguien me daba recortes de papel de secciones de diario impresas, y la única manera de enterarte hace bastantes años era de la existencia de un libro, era de la reseña
de un diario. Digo, ahora están las redes, está en Instagram, hay booktubers, ok, son otros registros, ¿no? O sea, yo en mis clases de crítica cultural trato de decir, bueno, argumentemos, porque ya todos sabemos intervenir en las redes y opinar nos sale nada, naturalmente. Entonces, bueno, volvamos al formato de la argumentación, pero es muy rico que ahora cualquiera puede difundir. O sea, a mí a veces me mandan o me cruzo con alguien en una feria chiquita, independiente, me dan su libro, lo leo, nada, lo posteo, lo regalo. Me parece que la circulación creció mucho al mismo tiempo. ¿Y ante qué desafíos y problemáticas pensás que se encuentra hoy por hoy la... Volvemos al tema de la profesionalización, de lo económico, que creo que es algo histórico. Digamos ya, Oden, que era un poeta que sacó, acá en Argentina se publicó un libro que se llama Las manos del teñidor, que lo presté, me lo han robado, no sé, no me lo devolvieron, que salió por Adriana Hidalgo, no lo puedo volver a conseguir. Él decía ya, o sea, a principios del siglo XX, que quienes escribíamos teníamos que dedicarnos a otro oficio para que no nos quemara intelectualmente la actividad de traducir, de hacer lo que hago yo, que es hacer reseñas, soy editora de una revista, como decía, eso te quema la energía intelectual. Después cuando llegas a querer escribir tu cuento, tu novela, ya no te queda combustible. Y al mismo tiempo está Fowell siempre lo decía lo mismo, pero no lo citaba. Para mí se afanaba esa idea. Pero bueno, para mí el gran tema es el de la precarización. ¿Es un trabajo ser escritor de ficción? No es un trabajo. Está bueno que circulen los PDFs gratis. Está mal, es piratear, es robar un capital intelectual. Entre todo ese debate que es eterno, están las editoriales, las ferias del libro, que se abusan de eso, y por el tema de que ganas prestigio si estás en tal panel, o que ganas prestigio si publicas en tal lado, no te pagan. Y creo que eso es como el problema y el desafío. Bueno, ¿qué hacemos con esto que es trabajo? Porque te lleva hora, te lleva estudio, te lleva... Eso, es trabajo y que no se paga como si litigaras en un juicio y sos abogado. Y también es la valoración social que le da eso, que se le da a la literatura. Me pasa un poco igual como con la mayoría de las, quizás de las profesiones culturales, ¿no? Porque uno por ahí también está con un audiovisual y también como nos pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos que poner un precio en nuestro trabajo, si haces sonido, si haces la parte de imagen, y Total. es como que no está ese encuadre que quizás sí tienen otras profesiones que tienen más, como más su target o su escalonado de Absolutamente, trabajo. absolutamente. Es un tema eso también. Bueno, ¿cómo es la cuestión de la distribución? Sí. Bueno, igual sí, no, esta ya fue. Como ves, la cuestión de la distribución y la promoción de autores y en relación a los provenientes de otras latitudes. En relación a la distribución, creo que hay un problema generalizado, que es que las editoriales, y es una opinión, no tengo un estudio acá, pero bueno. Sí, por eso es como opinión. En cuanto a la distribución, siempre hay un tema, y esto en la pandemia se ayudó, como que nos acostumbramos a leer un poco más online, que ahí es más fácil, pero las editoriales independientes, autogestionadas, todas las categorías que querramos poner por fuera de lo que son los grandes grupos como Planeta o Penguin Random House Mondadori, publican cosas de muchísima calidad, traducciones que son impecables, que no hay en otros países de habla hispana, a nivel que son excelentes, y muchas veces se genera el choque con las librerías. No llegan a todas las librerías porque no tienen los recursos para hacer las tiradas suficientes, porque también es otro tema, lo del cuánto se queda una librería por el libro, me excede un poquito, pero estoy al tanto de todas maneras. Y
eso, y después uno se encuentra, digo, si buscas el libro lo encontrás en un punto. Pasa que eso te acota el nicho lector, o sea, que lee siempre, por eso las editoriales independientes te siguió yendo bien durante la pandemia, porque el que es lector y lee siempre sigue comprando libros. Las que perdieron durante la pandemia un poco más son las grandes editoriales, porque por ahí hay gente que va a un shopping para hacer un regalo, digamos, y ya no puede ir al shopping para hacer un regalo. Vale. Bueno, ahora sí, ya vamos a la parte distendida. Dale. La parte juguetona de la entrevista es un personaje con el que te identifiques y por qué. No, es dificilísimo. No sé si por contraste o por aspiracional, Ana Karenina, porque es rusa, mis abuelos eran rusos, después tengo la parte Tano, y son todos, ¿viste? Tano, más ruso, más melodrama, más tragedia, más cosa histriónica e hiperbólica, no se puede más esa combinación. Estoy hablando de estereotipos. Entonces me encanta porque me siento identificada por el melodrama absoluto y la tragedia. Y, bueno, no voy a hacer spoiler, seguro la gente sabe cómo termina, hay un tren de por medio. Pero bueno, también porque me gustaría ser así tan emocional también, porque uno a fin de cuentas es más un pichi, no es una gran heroína trágica, y siempre termina ganando lo racional. ¿Cuál consideras que es tu obra más representativa y por qué? Mira, no sé, quizá, no sé si la más representativa, pero un libro que me gusta por ahí es porque es del primero y que lo mandé a una editorial, y tipo info@editorial Entropía, y me dijeron sí, lo leímos y nos gustó. Entonces, y tiene como un trabajo sobre el lenguaje desde el cual, como es un poco barroca también, después me tuve que separar de eso y ahora estoy como en un intermedio. Así que creo que la más representativa es la que estoy por publicar, que es Animales de Compañía, que es, bueno, tuve la suerte de ganar el primer premio de libros de cuentos inéditos del Fondo Nacional de las Artes. Así que espero que esa sea, pero bueno, lo digo como más una cuestión de deseo y del presente, ¿viste? Como, bueno, ahora es esto lo que me interesa y lo que me identifica, y espero haber capitalizado los 6 libros previos que escribí. Claro, es como lo mejor siempre ya hacia adelante. Ponele, uno quiere creer, qué sé yo, solo decimos Sí. igual, no yo. Sí, se va. Lo dijo también Haidu, así que Perfecto, ya tengo somos cómplices. varios, sí. Un libro pendiente en tu biblioteca. Mira, miles, porque muchos de mis contemporáneos, porque con esto que estoy agradecida, de que trabajo de leer y de escribir, básicamente, además de editar la revista de cultura, el diario AR y otras cosas que edito, cuando en un momento tuve una editorial de narrativa, siempre te quedan cosas. Ahora tengo el libro de Julia Coria, el de Mariana Schiavesis, que no los pude empezar porque tuve que leer como por obligación, que igual es una obligación rara porque me encanta, otros porque tengo que escribir sobre ellos. Y así de clásicos me da vergüenza, porque tengo re ganas. Los hermanos Karamazov. Un relato corto, un cuento corto. Uno de Clarice Lispector que se llama La gallina. La gallina. Sí. No, una gallina. Una gallina. Un relato propio que te gustaría que se adapte al cine. Está buena esa pregunta porque te divide como los relatos que son más de trama que los otros que son medio intraducibles al lenguaje audiovisual que ustedes trabajan también. Me parece que 6-2, que es una historia rural de 4 hermanos en un campo, en una situación específica. Y después creo otro que es del libro de Animales de Compañía que se está por publicar, que se llama Amigos Recientes, que es como playa, bueno. U otro que se llama La Gran Muralla, que también es como hay mucha cosa del lenguaje y de lo que van pensando y discutiéndose a sí mismos los personajes, pero también hay como bastante acción. Y transcurre en China, tiene una producción como muy cara, de todas maneras. China, Rusia, Argentina. Nos vamos a China. Nos vamos todos a China.
consejo. Nada, me da un poco de vergüenza dar consejos, yo no me siento en autoridad de nada, pero creo que humildad, autocrítica y perseverancia. Hay mucha tiringuería en este gremio, decís, no se mueve plata, no se mueve nada, y hay gente que se maneja como si fueran los zares presoviéticos, ¿viste? Como con ese nivel de ser engreídos y... Así que nada, la humildad me parece que está buena en todo. Un color, un aroma y un sabor. Color rojo, aroma a árbol de eucaliptus y sabor chocolate. Gracias. Bien, Vanina, lo logramos. Terminamos.